Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Los Puntos a las IES, nuestro programa semanal en Diario de Cuba. Hoy vamos a retomar un tema que sigue alimentándose permanentemente, la continua llegada a Estados Unidos y también a otros países de exdirigentes cubanos y de antiguos jueces y fiscales. Hoy hemos invitado a Orlando Gutiérrez Boronat, secretario general de la Asamblea de la Resistencia Cubana, y a Gena Rod, editor del sitio digital 23 y Flagger. Gracias a ambos por acompañarnos y ya comenzamos a poner los puntos a las IES. Orlando Gutiérrez, el periodista cubano Carlos Cabrera, publicó recientemente un artículo que levantó bastante polémica porque afirmaba, y cito, que algunos políticos cubanoamericanos secundan a los perseguidores que, cual torquemadas recién conversos, pretenden pasarle la chágara a personas que en cumplimiento de sus obligaciones laborales y administrativas ejecutaron órdenes y disposiciones del maléfico en jefe. ¿Es esto lo que está pasando ahora mismo, Orlando? Yo creo que hay toda una doctrina aceptada internacionalmente sobre el hecho de que no hay deber de obediencia a una orden criminal. Una orden de autoridades que implique la ejecución de un crimen o llevar a cabo un crimen de lesa humanidad no debe ser obedecida. Y creo que eso hay un precedente internacional bastante bien fundamentado que atañe precisamente a eso. Y se ha aplicado desde Nuremberg hasta Milay. Es una constancia en la doctrina de derechos humanos. Entonces, en tu opinión, lo que está sucediendo es intolerable, entiendo. Yo creo que en el caso de los regímenes totalitarios tiene que aplicarse esta doctrina porque es la que atañe al funcionamiento interno de estas maquinarias represivas. Gena Roth, en los años en los que vivíamos en Cuba casi recibíamos con alegría cualquier deserción en las filas del ejército, del Partido Comunista o simplemente de un artista por más intransigente que se hubiera mostrado antes. ¿Qué ha cambiado ahora y dónde? Si es que ha cambiado algo, porque en la isla creo que se sigue viendo a los que escapan como héroes. Bueno, sin dudas. Hay quien dice, a veces en la literatura estadounidense, que a tu adversario tiéndele un puente de plata, ¿no? O conviértelo a tu equipo. Y yo estoy de acuerdo con Orlando en ese sentido. Me parece que aquellos que tengan crímenes deben pagar por ello. Y si se demuestra, y si las víctimas testifican, y se demuestra que efectivamente hubo crímenes de lesa humanidad, yo creo que eso no debería ser perdonado sin que se realice la debida justicia con el debido proceso, etcétera. Porque si algo sí me preocupa es la justicia de las multitudes o los juicios mediáticos. Yo con eso sí tengo más problemas. Yo creo que debería seguir un proceso profesional para obtener justicia en este caso. En cuanto a la pregunta que me haces, particularmente, claro, en Cuba y en todos los lugares debería ser un motivo de alegría cuando ese que es adversario tuyo, que representa o que es un símbolo precisamente de la persona que te oprime o de aquel que te quita las libertades, y cuando ese deserta, cuando deja claro que ya no cree de conciencia en la posición de ese sistema que limita las libertades, pues yo creo que es un mensaje para todos aquellos que aún pueden ser víctimas de la propaganda o todos aquellos que aún ejecutan precisamente este tipo de políticas de limitación de derechos humanos. Podríamos establecer, Gena, dos planos entre quienes han cometido crímenes o no. ¿En qué categorías tú ubicarías a los responsables de ministerios, viceministros o jueces y fiscales que han estado llegando a Estados Unidos recientemente? Yo no he trabajado directamente casos de este tipo, o sea, no puedo decirte que tenga dominio profesional de la cuestión, pero sí me parece que donde hay víctimas, pues claramente se cometió un crimen. Ahora, también hay que entender que en los sistemas totalitarios, si bien coincido con Orlando en que no hay deber de obediencia para un crimen, lo cierto es que son sistemas que están basados en el miedo. Y muchas veces las personas se integran o forman parte o asumen determinados puestos, dadas las reglas que les son dadas. Y mucha gente, en definitiva, cuando tiene la oportunidad de romper con esa dependencia, lo hace. Y ahí vemos las deserciones. Mucha gente, incluso desde posiciones de poder allá, han ayudado a otros y después les ha costado. Y hemos visto casos incluso de activistas pro derechos humanos dentro de la isla que en algún momento tuvieron alguna posición de privilegio y de una manera más clandestina que otra ayudaron a personas que estaban en posición vulnerable. Esto no quiere decir que todos hayan sido así,
pero quiere decir que la vida es muy compleja, muy diversa y que habría que ver cada persona y la actitud y lo que ha hecho por separado, ¿no? Y creo en definitiva también que es muy, a veces en blanco y negro, determinar que cualquiera que en algún momento haya dicho una consigna dentro del sistema, sobre todo si nació ahí, sobre todo si fue adoctrinado allí, sobre todo si tuvo que defender a su familia o vivir ante el temor de un estigma o de convertirse en un paria social, como hemos visto todo, yo creo que es importante analizarlo en su contexto y hacer un análisis que no sea simplemente en blanco y negro. Creo que la situación es mucho más compleja que eso. También entiendo que no es lo mismo desertar en los 60 o en los 70 en pleno apogeo de la revolución y de la ayuda soviética que en estos momentos cuando el barco se está hundiendo, ¿no? Casi se está hundiendo para todo el mundo, excepto para un círculo muy reducido del poder. Orlando, en tu opinión, ¿se está imponiendo en este asunto el interés nacional de Estados Unidos, es decir, la utilidad para la información que necesitan los servicios de inteligencia a otras consideraciones sobre el pasado de un juez o de un fiscal que prácticamente el otro día condenó a un manifestante del 11 de julio de 2021? La premisa de que estos individuos están en Estados Unidos porque lo quiere el Servicio de Inteligencia de Estados Unidos, no lo acepto. No estoy seguro de eso. Yo creo que es un grave error para la seguridad nacional dejar entrar a Estados Unidos personas con este historial sin que hayan roto con el régimen. Una cosa, como tú acabas de mencionar, es Díaz Lanz rompiendo con el régimen, Menoyo escapando de Cuba y rompiendo con el régimen, Del Pino, Orestes Lorenzo, rompiendo con esa dictadura, Enrique García. Y otra cosa es salir del país y seguir con lealtad al régimen y no romper con ese régimen. El totalitarismo se nutre del gris moral. Crear una zona intermedia en la cual no se puede definir el bien y el mal. Le encanta hacer eso. Aquí nadie ha hablado de condenar al que se vio obligado a gritar una consigna o participar en un acto de masa. Ahora, los que sí participaron activamente en hechos que son crímenes de lesa humanidad, por ejemplo, una masacre de 4 personas en espacio aéreo internacional. Si fuiste parte de esa operación, hayas matado o no, tienes que ser investigado y tiene que haber un peritaje profesional, legal en un país como este que hay respeto al Estado de Derecho para determinar qué ocurrió ahí. Porque estos son palabras mayores, no es simplemente una cosa más, es una cosa en la cual hay muertos, hay heridos, hay personas que han sido victimizados por este tipo de, traumatizados por este tipo de actividad y no debe permitirse, no debe reforzarse la señal de impunidad. El que comete un delito contra el pueblo cubano tiene que saber que va a haber justicia en algún momento dado. Ahora recuerdo el nombre de Pedro Álvarez, no sé si se acuerdan de él, el llamado zar de las exportaciones de Estados Unidos a Cuba hace unos 10 años, que se radicó en Estados Unidos, probablemente haya sido muy importante como fuente de información para los servicios de inteligencia, pero luego no se ha escuchado absolutamente nada de él porque no ofrece opiniones, ¿no? No ha renegado, como tú has explicado, del régimen anterior. Este podría ser un ejemplo, ¿no? Lo recordaba ahora cuando mencionabas este tipo de casos. Guena, la realpolitik de aceptar a represores en Estados Unidos no envía también un peligroso mensaje de impunidad hacia el interior de la isla y hacia otros países que puedan tener una situación parecida? Bueno, habría que ver caso por caso, ¿no? Yo coincido con Orlando de que no se trata de consignas, sino que tenga crímenes, señores. Crímenes, crímenes. O sea, eso no tiene discusión. Perdonar un crimen, yo creo que no debería estar en manos de ninguno de nosotros. Ahora, Estados Unidos tiene sus lógicas internas, ¿eh? Y podemos jugar a la política, podemos condenar, podemos exigir a las administraciones, cualquiera que sea, pero esta es la misma administración que aceptó a Wernher von Braun. O sea, ok, tenía la información de los cohetes, etcétera, después de la Segunda Guerra Mundial, pero hay que entender también que hay tipos de análisis que pueden hacer las agencias de inteligencia que están a veces un poco más allá. Ahora, sí creo que es responsabilidad de la comunidad cubana pedir explicaciones. Sí creo que es responsabilidad de la comunidad cubana cuando hay evidencia, víctimas de crímenes, exponerlo, exigirle a las autoridades que lo investiguen, estoy de acuerdo con eso, y también darle a conocer a la comunidad, bueno, si una de estas personas efectivamente cometió un acto horrendo contra otro ser humano, pues al menos debe ser sometido a la vergüenza pública de haber participado. Y en el caso de que, y estoy de acuerdo también, o sea, aquellos que estuvieron involucrados incluso a esos niveles, si vienen acá y si obviamente tienen un discurso ahora confrontacional
o un discurso de ruptura, de deserción, yo creo que también deberían de alguna manera hacerlo público y hacer entender también y contribuir de alguna manera que los crímenes que se le atribuyen a ellos no sean cometidos por otros o por lo menos sean normalizados y perdonados por otros. Orlando, se da también la circunstancia de que hay programas como el de refugiados detenidos que no están en marcha y que serían importantes que funcionen por parte de Estados Unidos para aquellas personas que están perseguidas dentro de la isla y que no pueden acceder a este tipo de programas. Y se da también la circunstancia de las limitaciones que sufren muchas personas que viven fuera de Estados Unidos o en otros países o dentro de Cuba, que necesitan visados, maneras de entrar para visitar a sus familiares o cualquier otra gestión en Estados Unidos y que no reciben atención, que se les niegan las visas, mientras este tipo de personajes con crímenes o por lo menos con reprobación moral como mínimo por la responsabilidad que tuvieron, da la impresión de que entran mucho más fácilmente al país. Mira, yo creo que es una cosa que hiere a la comunidad profundamente, de que hay cubanos que son un pueblo, que están atrapados en las largas filas de inmigración para poder salir del infierno que es Cuba o el régimen comunista. Pero yo creo que también tenemos que entender, la historia del totalitarismo nos muestra de que hay que tener una firmeza moral con la participación directa en este tipo de crimen. Alemania federal fue inclaudicable, o en los juicios de Nuremberg o en las penas cívicas que siguieron los juicios de Nuremberg contra los que hacían funcionar el aparato nazi, sobre todo los jueces. Los jueces fueron separados de función legal dentro de Alemania porque habían servido al aparato nazi. Fue algo muy parecido a lo que hicieron República Checa y Polonia después del comunismo, que solo afectó a un pequeño porcentaje de la población, sin lustración, sin sacar del poder, sin cancelar moralmente a los que han servido la dictadura. El totalitarismo sigue teniendo fuerza, sigue teniendo aplicación en el país. Por eso creo que la intolerancia de la comunidad a este tipo de personajes presentándose en Estados Unidos es legítimo. Y creo que si hay un país en el mundo en el cual se puede llevar a cabo una revisión legal exhaustiva y objetiva sobre esto, es en los Estados Unidos, hasta que se conforme un tribunal internacional que pueda atender directamente el caso de Cuba. ¿Cuáles son las vías, Orlando, Guena, si es que existen en Estados Unidos, para, más allá de la posición que adopte el gobierno de aceptar el asilo político, de aceptar el parol y luego la regularización a través de la ley de ajuste cubano, las vías legales que tendrían las víctimas, en este caso las de las avionetas, por poner un ejemplo, para interponer recursos que puedan ser atendidos en las cortes americanas? Yo no estaba involucrado en ninguno de estos procesos, a lo mejor Orlando sí podrá explicar mejor, pero hasta donde sí entiendo, obviamente si fueron víctimas, pueden utilizar el sistema de cortes estadounidenses para demandar a estas personas si les ocasionó un daño. Hasta donde entiendo. Nunca he estado involucrado en un proceso directamente, por lo tanto no te pudiera dar los detalles. Bueno, yo no soy abogado. Lo que sí puedo decir es que es casi aceptado universalmente que los crímenes de lesa humanidad pueden ser juzgados por cualquier tribunal en cualquier país que sea soberano. Esa es una doctrina aceptada también en los Estados Unidos. Conocemos algunos de los casos de derechos humanos grandes que se han presentado en cortes americanas teniendo que ver con la represión en otros países. Creo que eso es una doctrina necesaria, sobre todo ante lo que llamamos la globalización de la represión, que estos regímenes cada vez más aplican medidas transnacionales para reprimir a sus opositores. Recordemos con el caso de la masacre de Hermanos Rescate. Tenían espías dentro de Hermanos Rescate, sabían quiénes eran estos 4 muchachos, sabían que su misión era eminentemente humanitaria. Perfectamente bien coordinaron la emboscada entre los espías que estaban en Estados Unidos y las fuerzas aéreas de la dictadura castrista y llevaron a cabo la masacre. Es importante repasar eso, cada paso, cada detalle, para ver la frialdad que hubo en llevar a estos hombres jóvenes a la muerte. Hombres jóvenes que habían salvado a miles de vidas cubanas. Entonces, como eso, está también el de un juez que sabe un caso, conoce el caso, sabe que las imputaciones criminales que se dan a alguien por protestar o disentir son nulas en cualquier país civilizado del mundo y de todas maneras ejerce la sentencia. Hay que entender que detrás de todas estas personalidades hay una maquinaria fría de represión que no le importa ningún recato moral, ningún recato ético para poder reprimir y mantenerse en el poder. Orlando, y luego Guena, para terminar, ¿es este un problema de la administración actual o de Kamala Harris si ganara las elecciones, o podría darse en cualquiera de las administraciones, demócrata o republicana? Bueno, yo creo que hace unos momentos atrás el abogado señalaba de que el caso de Von Braun, ese ha sido un caso que le ha causado grandes dolores a la conciencia colectiva de los Estados Unidos. Y ha sido un caso en el cual se ha debatido públicamente y ha habido todos los intentos por corregir
ese tipo de dualidad entre la política de los servicios de inteligencia y la política real, la doctrina del Estado de Derecho en los Estados Unidos. Yo creo que toda administración norteamericana desde la Segunda Guerra Mundial ha tenido que enfrentarse a eso, a aplicar el Estado de Derecho en todos los casos y no selectivamente. Y yo creo que sea cual sea la administración que salga electa en estas próximas elecciones en Estados Unidos, van a tener que enfrentar esta realidad. Y sobre todo en el caso de Cuba. Cuba no es una cosa más. Cuba es una amenaza. El régimen que existe en Cuba, no el pueblo de Cuba, el régimen que existe en Cuba es una amenaza directa a Estados Unidos y lo ha demostrado repetidamente a través de la historia hasta estos mismos días. Yo quiero comentar algo y me recordé el caso de Wernher von Braun, obviamente es un caso bien sonado, pero también estuvo el de aquellos de los japoneses que estuvieron involucrados en la experimentación humana, que fue todavía peor que las investigaciones sobre los cohetes hubo de Wernher von Braun, y se les perdonó precisamente para que dieran los resultados de las investigaciones que habían hecho, sacrificando a miles de ciudadanos chinos durante la Segunda Guerra Mundial. Fue horrible. Por acceder a esos datos se les perdonó, básicamente. Yo sí llamo la atención al respecto de una administración u otra. Yo soy de la opinión que es muy complicado el tema de la causa cubana mezclarla con la política doméstica, porque se confunden las causas, se confunden las prioridades, se confunden las lealtades. Entonces yo creo que la manera más sabia de enfrentar esto es exigirle lo mismo a todas las administraciones y apelar a la conciencia, creo yo, ética, apelar a lo que ha sido política, como decía Orlando, la doctrina internacional, al respecto de esto, en lugar de intentar utilizar a veces este tipo de cosas para jugar a un lado u otro de la política, porque entonces la propia comunidad cubana, que está dependiendo, y en gran medida, en cosas que yo estoy de acuerdo, en otras que no, está dependiendo de un Estado que no es el Estado Nacional cubano, para operar sobre la causa cubana. Yo creo particularmente que no he visto que ayude al respecto de eso, y por lo tanto me parece que es más importante señalar una cuestión que sea de preocupación de todos los estadounidenses, de todas las administraciones, de toda la comunidad, en lugar de señalar o de intentar utilizar esto con objetivo de influenciar la política doméstica de los Estados Unidos. Yo sé que es complicado, sé que no siempre se puede, sé que hay veces que señalar gente que corresponden a una u otra administración, pero como base yo creo que es importante tomar eso menos de principio. Sí, el exilio cubano ha sido consistente en su reclamo sobre la libertad de Cuba, los derechos humanos en Cuba, ante todas las administraciones. Y cuando hemos tenido que chocar con una administración, sea republicana o demócrata, lo hemos hecho a través de los años. Ahora, hay una cosa interesante en lo que mencionaba. No conozco el caso de los científicos japoneses, voy a buscarlo cuando sacamos el programa porque es bien interesante. Lo que sí es contradictorio, y ahí es donde tiene que alzarse la voz en una democracia y una república, que mientras haya ocurrido esto con estos criminales del eje nazi en Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, miles de oficiales rusos que habían roto con Stalin, que conformaba un ejército de liberación de Rusia, fueron entregados por los aliados a la Unión Soviética al final de la guerra y casi todos fueron ejecutados. Eso es una muestra de la dualidad que no debe existir en una democracia, debe haber una consistencia y para eso está la sociedad civil, para exigir de que el derecho positivo y el derecho natural concuerden en la mayor cantidad de las veces. Muy bien, muchas gracias a ambos por vuestras opiniones. Llegamos al final del programa, hoy con Orlando Gutiérrez Boronat, secretario general de la Asamblea de la Resistencia Cubana, y Guena Roth, editor del sitio 23 y Flagger. Yo soy Michel Suárez en Diario de Cuba.